¿Lo dejaron listo para grabar? ¿Tiene que... Está grabando ya. ¡Ah, está grabando! Ya. No sabía que estaba grabando. Lo tuvimos lo tuvimos que hacer en esta sala, silencio por favor, porque abajo estaba ocupada la sala. Como ustedes saben, esta es la charla que cierra el ciclo del tema del Poder Judicial. Y tenemos súper buen invitado. Él se llama Jaime Coche, es editor de Mega Investiga. Él es periodista de la Universidad del Desarrollo. Trabajó en los diarios de Tercera y Mercurio. Y en el departamento de prensa de Canal 13. Siempre como ligado al tema de investigación. Para que lo aprovechen y lo escuchen atentamente. Fue periodista investigador del programa Contacto de Canal 13 y bueno, tomé su currículum en 2017, obtuvo una beca para asistir a un curso de periodismo e investigación por la Universidad de Columbia en Nueva York y la Fundación Gabriel García Márquez para el Norte. Así que los dejo con Jaime. Bueno. Que se acomodan ahí sus compañeros. Bueno, gracias por la invitación. Como me contaba el profesor, entiendo que ustedes hacen distintos talleres o les van haciendo entender diferentes métodos para entender cómo funciona el periodismo. Entiendo que ya han visto periodismo político y periodismo, ¿cuál era el otro? Legislativo. Legislativo. O sea, 3 áreas. Ejecutivo. Eso. Ejecutivo, legislativo y le faltaba el judicial. Si hubiéramos hecho esta charla, no sé, hace unos 5 años, tendría más sentido un poco separarlo, porque no estaban ligados, y en estos momentos está todo ligado. Increíblemente, nunca el Poder Judicial había estado encima de los dos otros poderes, legislativo y judicial, ejecutivo. Nunca antes hubiéramos imaginado que un presidente de la República, pueden haber estado investigados, pero no con esta magnitud, independiente de lo que está definiendo la Corte en estos momentos, la Suprema, respecto a la escucha, si es legal o no es legal. Pero independiente de eso, como opinión pública o como ciudadanos, de todas maneras pudimos conocer ciertas cosas que estaba realizando el mandatario respecto al caso Procultura. Entonces, finalmente, a lo que los quiero llevar es que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo está todo entrelazado entre sí. Si bien los otros dos poderes tienen una lógica un poco más fáciles de conocer, porque finalmente es reportear a políticos. Podemos leer mucha política en los diarios, en los medios de comunicación, y vamos entendiendo cómo funciona la política, pero el tema judicial es un poco más complejo porque necesita un poco más de técnica, por así decirlo, y tenemos que manejar muchos conceptos. Yo no sé si ustedes manejan un poco esos conceptos, independiente que podemos tener ramos donde nos enseñan conceptos legales, pero hay que entender cómo funcionan los tiempos del Poder Judicial, quienes manejan el Poder Judicial, cómo buscar en el Poder Judicial. Todo eso involucra conocimiento, oficio y también buena fuente. Se habla mucho, voy a sacar el caso de un colega del profesor, una colega, de la periodista Lelia Ayala, que la acusan todos los días de un lado y de otro, pero finalmente eso es porque está tan atomizado el tema como de político, por así decirlo, que alguien saca una publicación contra
un sector que a mí me acomoda y me enojo y critico a ese periodista y el otro sector se alegra, ¡ay, qué buen periodista! Y al final cuando ocurre al revés pasa lo mismo. Entonces es muy importante desde mi punto de vista que el tema judicial en estos momentos está un poquito más arriba de los otros poderes por el poder que tiene en función de lo que está ocurriendo. Podríamos decir que lo que se viene en los próximos meses no lo hemos vivido nunca. ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a vivir una campaña presidencial totalmente judicializada. Si nos vamos hacia atrás, si recordamos la campaña Boric, Kast o Sichel, Kast, Proboste, ya no me acuerdo quién más, habían algunas cosas judiciales, pero no era tanto. Si nos vamos a la anterior, que fue Piñera con Guillé, a Piñera le explotó un caso, que era el tema de Exalmar, pero llegó hasta ahí nomás, y si volvemos para atrás, no hubo tanto. O un gobierno no estaba tan judicializado como estamos ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viviendo? Si ustedes se fijan, vamos a vivir una primaria oficialista con el fantasma de varios casos. Democracia Viva, Procultura, el caso Monsalve, que son cosas netamente de este gobierno, que no tiene que ver con sus rivales. El que salga ganador de esa primaria va a tener, aparte de luchar o de tratar de desligarse un poco de lo que es este gobierno, porque finalmente, si lo llevamos a una cifra, el presidente tiene una baja aprobación y eso va a afectar al candidato oficialista, y a eso hay que sumarle toda esta batería de casos judiciales. Entonces, si nos ponemos en el primer debate de Anatel, que ya está fijado para los primeros días de noviembre, el candidato oficialista va a recibir una bomba de todos lados por caso Procultura, caso Monsalve, caso Democracia Viva, diputados desaforados. Entonces, que incluso podrían estar en su momento condenados. Y todos estos casos se pronostica que van a estar como entrando en juicio, en definiciones importantes en ese momento. Entonces, por eso yo les decía que si lo empezamos a separar por judicial, ejecutivo, legislativo, al final todo se mezcla. Todo está muy, muy encima. Entonces, el primer consejo que yo les puedo dar a ustedes es que entiendan bien cómo funcionan esos casos, que entiendan bien los momentos de esos casos. Porque finalmente si tienen que hacer alguna minuta, ustedes van a tener que, por ejemplo, si les piden dónde poner mayor atención, tienen que ir descifrando qué caso va a estar avanzando o de repente va a tener situaciones importantes en esos momentos. Y si lo vemos desde el punto de vista comunicacional, claramente tiene un efecto, porque la gente, si uno analiza cómo han sido las elecciones pasadas, siempre es uno y otro. O sea, en ningún momento, desde que volvimos a los 4 años de mandato, en ningún momento se le da para que siga esa coalición de gobierno. Lo vimos con los 2 Piñera, los 2 Bachelet, ahora el presidente Boric, y las encuestas lo que van mostrando es que lo más seguro es que haya cambio de sector nuevamente. Incluso, no creo que ocurra, pero las mismas encuestas están mostrando que la segunda vuelta podría ser con 2 candidatos de un mismo sector. Todo esto no porque la gente sea de un sector, es por lo que yo les estoy contando, es porque esto tiene un efecto y pega muy fuerte. Por eso, si vieron la cuenta pública ayer, que se esperaba, los especialistas políticos esperaban ciertas cosas que hubiera hecho el presidente y no lo hizo. Por ejemplo, pudo haber hecho un efecto como de autocrítica bien fuerte por lo que está viviendo su sector judicialmente y no lo hizo. Se puede analizar si estuvo bien o estuvo mal, el tiempo lo va a decir, pero finalmente son estas las instancias donde se espera que ocurran estas situaciones. Quizás no lo hizo porque él mismo está involucrado en un caso, o en varios casos, por así decirlo, porque si ustedes se fijan y recuerdan para atrás, independiente de lo que ocurra con él en Procultura, a él se le tomó declaración como testigo en el caso Monsalve.
a la ministra Toá se le tomó declaración como testigo en el caso Monsalve. Si esto llega a un juicio, o empieza a llegar a un juicio en medio de octubre, noviembre, los dos van a ser citados a declarar en un juicio. Imagínense lo que es eso. Independiente que no tengan nada que ver con las cosas que haya hecho el ex subsecretario, que ellos ya estén sentados en un estrado dando cuenta si supieron o no supieron, cómo supo que hizo, obviamente eso es, pero o sea, si usted lo ve en una minuta es totalmente negativo para un político, sobre todo en esa instancia. Entonces, por eso es muy importante que ustedes manejen los tiempos judiciales y entiendan cómo funciona esto. Yo no sé, como para dar un poco esta introducción, me gustaría saber qué ustedes manejan sobre los temas judiciales. Como, por ejemplo, si yo les dijera que tuvieran que investigar o conocer información del caso Monsalve. ¿Alguien me podría decir cómo podría obtener esa información sin tener que llamar a un abogado? ¿Ya? Perfecto. ¿Y lo ha intentado con el caso Monsalve? No, con el caso Monsalve en particular no, porque igual está con toda la información ahí, pero con otros casos sí. Ya. Es una buena respuesta, pero hay un error. Hay un error como de técnica, por así decirlo, como lo está diciendo. ¿Y por qué? ¿Alguien sabe por qué hay un error en lo que dijo el compañero? El error es porque, al ser un delito sexual, los delitos sexuales no tienen acceso público. Por muy independiente que tenga una reserva, que es lo que vamos conociendo, vamos viendo, que la causa está con reserva, los delitos sexuales automáticamente están en reserva para proteger a la víctima. Entonces, nunca vamos a poder acceder públicamente. Entonces, eso... ¿Por qué es importante que yo lo sepa o que ustedes lo sepan? Porque como ya están en cuarto año, sabrán que el tiempo es nuestro mayor bien, es lo que más siempre peleamos que no tenemos. Entonces, si nosotros ya sabemos esa información, no vamos a perder un día buscando en el Poder Judicial. Entonces, obviamente, vamos a tener que ir a alguna de las partes, a alguno de los querellantes, o al mismo imputado para ver si podemos tener acceso o a la fiscalía con algún tipo de información para ir conociendo lo que necesitamos. Desde el punto de vista más investigativo, obviamente lo que vamos a querer es tener información, pero desde el punto de vista de ustedes que tienen que hacer una minuta y que quizás no tienen que tener tanto dato, la información que ustedes tienen que ir a pedir es ver cómo va a ir avanzando el caso. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuándo vence el tiempo de investigación del caso Monsalve? Ya, ese es un dato que tienen que saberlo. Vence ahora el 12 de junio. 12 de junio. ¿Hay posibilidad de que ahí se venza o esto siga? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, el caso de Howell terminaba en como septiembre del año pasado, pero sigue investigando. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Y se ha cerrado? Se amplía. Eso, entonces, por eso les digo que es muy importante que manejen la técnica y cómo funciona esto, porque cuando se formaliza una imputación, el fiscal tiene 2 años para investigar como plazo máximo, pero no quiere decir que él va a investigar 2 años. Él formaliza una vez que determina las cautelares con el juez le dice al fiscal cuándo usted quiere, cuánto tiempo necesita para investigar. Entonces el fiscal le va a decir, dado el impacto del caso, lo que vea, le decía 90 días. Le preguntan a la defensa siempre va a pedir menos, de ahí el juez determina, siempre llega como un promedio ya, 80 días para investigar. Entonces, lo del caso Monsalve, desde que se formalizó, vence ahora, o creo que antes se pidió un poco, pero vence ahora un nuevo plazo. Entonces el fiscal tiene 2 opciones. El fiscal unos días antes le comunica al juez que está listo para cerrar la investigación y para ir a juicio, o
que quiere cerrar porque la investigación determinó que no obtuvo las pruebas necesarias, que es como lo que ocurrió con... No voy a confundir, porque ahí no se formalizó, pero después voy a explicar eso. Que no encontró las pruebas suficientes, entonces va a sobreseer al imputado que formalizó, porque no tiene pruebas suficientes para llevarle un juicio. Entonces, o la otra opción es pedir que se discutan los tiempos porque necesita más tiempo. Entonces, se fija una audiencia y ahí se conversa con el juez, le dice, ¿sabe qué, señor juez? Necesito 30, 40 días más porque hay diligencias pendientes que todavía no me han llegado, y eso ocurre porque la PDI tiene una sobrecarga de situaciones, sobre todo en los temas que están vinculados a la corrupción. Entonces, finalmente, mientras no lleguen esos informes, necesito más tiempo para ver qué decido. Y así se va con esto. Porque antes me había confundido. También ocurre que hay casos que se empiezan a investigar de manera desformalizada. ¿Han escuchado ese concepto? El fiscal recibe una querella, recibe una denuncia, recibe muchas cosas. Entonces, hay situaciones que incluso pueden estar ahora investigándose de manera desformalizada que todavía no conocemos como opinión pública. Y ahí el fiscal tiene el tiempo que quiera. Porque obviamente el supuesto imputado no sabe que lo están investigando, o de repente alguien se puede enterar, el periodismo, y que están investigando a tal persona, lo revela, pero finalmente la fiscalía confirma que está investigando, pero siempre dicen de manera desformalizada. Eso quiere decir que el fiscal no tiene un apuro para formalizar. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando se conoce esto y se sabe que están investigando a Jaime Pinochet, obviamente yo, como posible imputado, con mi abogado, voy a ser parte y le voy a exigir al fiscal el sobreseimiento, o al juez que cite una audiencia para ver mi sobreseimiento. Entonces ahí el fiscal o el juez no va a pescar. Entonces, ¿qué yo voy a pedir? Una cautela de garantía, como se llama. Yo sé que estoy hablando de muchos conceptos, pero es importante que lo empiecen a entender. La cautela de garantía, por ejemplo, ocurrió con el caso Monsalve. No sé si se acuerdan, cuando antes que formalizaran al ex subsecretario, él pidió, cuando obviamente se enteraron que lo estaban investigando, cuando salió la portada la segunda y todo lo que ocurrió, él pidió a los pocos días una cautela de garantía para que le explicaran de qué lo estaban investigando. Bueno o mala jugada, eso provocó el enojo del fiscal Armendari, no sé si se acuerdan que eso se transmitió, y el fiscal Armendari prácticamente lo formalizó en la cautela de garantía, donde entregó todos los antecedentes y dio a entender de que el ex subsecretario estaba hasta el cuello, y no sé, tiempo después vino la formalización. Cuando aparecen estas desformalizaciones, empiezan las presiones. Entonces, les quería colocar este ejemplo para que entendamos el caso Sierra Bella, que hace poco, la semana pasada, el fiscal Cooper comunicó que no va a seguir investigando. Ahí no había ningún formalizado y se alega que por parte de la exalcaldesa Hasler, que por qué lo hizo ahora y no lo hizo antes, que esto la perjudicó a ella en su candidatura, y por qué estuvo tanto tiempo y no tomó ninguna decisión. Obviamente, y aquí yo creo que es un buen caso que ustedes pueden analizar con sus minutas, porque el caso Sierra Bella o el fiscal Cooper puede atravesar los tres poderes, porque obviamente es un fiscal que tiene o tenía las tres causas más importantes, o una de las tres causas más importantes sobre vínculos políticos. Ya perdió una, que era caso Procultura, y antes de que perdiera Procultura, no sé si se acuerdan, que del caso Sierra Bella, por unas escuchas que él había obtenido, perdón, no escucha, cuando le quitó el teléfono a la exalcaldesa y después se supo que le mandó a quitar el teléfono a la diputada Cariola en medio de su parto, él vinculó una eventual causa de tráfico de influencia derivado del caso Sierra Bella y que abrió una causa separada para investigar eso. Eso provocó un duro reproche del Partido Comunista sobre el fiscal Cooper, reunieron firmas y lo acusaron a la Suprema por
esta supuesta invasión o cuando la diputada estaba en su parto y que habrían entrado, entre comillas, hasta la sala o sea, cuando ella está dando a luz. Entonces, eso provocó que denunciaran al fiscal para destituirlo ante la Suprema. Se tienen que juntar ciertas firmas de los parlamentarios para que eso ocurra. Entonces, el fiscal se fue enredando o estas causas son tan como jodidas, por así decirlo, que pasos en falso provocan estas cosas. Uno podría decir, está bien o está mal, uno lo puede ir determinando. El fiscal podría haber evitado estas cosas en medio del parto de la diputada. Uno podría decir que sí, pues. ¿Es creíble que el fiscal diga que no sabía? No sé, pues no sé si supuestamente lo está investigando y ve que está con así una guata, no sé, podría prever o que alguien le diga, oye, es muy probable que la diputada esté en una situación compleja como para ir a hacerle un allanamiento. Entonces, son cosas que uno puede como ir como analizando. Bueno, finalmente, después de que ocurrió eso, el fiscal quedó muy presionado. Más presionado ocurrió cuando se supo esto de la escucha ilegal, o que la Corte de Apelación de Antofagasta decretó la escucha de Josefina Uneos, la ex señora Alberto Larraín, como ilegal, que es cuando escuchan al presidente. Ahí hay que tener claro, porque la gente cree que estaban escuchando al presidente. Y eso también es parte como de lo que ustedes tienen que ir entendiendo. El presidente no estaba siendo escuchado. El fiscal intentó escuchar al presidente y la jueza, la misma que autorizó la otra escucha, le negó ese pinchazo en 2 oportunidades porque los antecedentes que presentaba el fiscal no eran tan concretos, o uno entenderá que para pinchar a un presidente se necesitará pruebas más contundentes. Pero sí había autorizado escuchar a la ex señora de Alberto Larraín, y en las llamadas que ella recibía y hacía, apareció una al presidente, que el presidente llamó a Josefina, y ahí es donde conocemos toda esa escucha. Entonces, para ir como resumiendo, o también porque pues me gustaría escucharlos, dado si tienen algunas dudas, para ir resumiendo, lo más importante es que ustedes manejen la técnica de ciertas cosas, porque eso les va a ayudar a tener tiempo, y cuando ustedes hablen con abogados, los abogados les van a hablar igual de enredado como yo les estoy hablando ahora. Porque finalmente lo hice a propósito, llevarlos de allá para acá, para que entiendan que esta enredadera de causas judiciales es muy complicada, y la única forma de entenderlas o de ir desenredándolas es con conocimiento técnico de las causas judiciales. O sea, prácticamente hay que ser como una especie de abogado penalista para ir entendiendo todas estas cosas, para ir entendiendo los momentos, porque finalmente cuando ustedes hablan con las fuentes le van a hablar más enredado de lo que yo estoy hablando, o les van a hablar con conceptos, y eso ustedes lo tienen que entender para ver si viene pronto algo o falta. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué hay causas que se internalizan por siempre y no? Hay causas. ¿Por qué pasa eso tan particular? Es difícil la respuesta, porque finalmente uno podría estar como del lado de la fiscalía y decir, no, que son investigaciones muy difíciles o que requieren mucha diligencia, pero finalmente después conocemos situaciones como el caso Penta con el ex fiscal Guerra, y uno puede entender por qué pasan ciertas cosas, por qué hay clases de ética o cosas así. Entonces, es difícil ir como entendiendo esas cosas. Ahora, esa causa, cuando partieron como las primeras causas políticas, no tenían los accesos que tenemos ahora. Por ejemplo, ahí no se pinchaban teléfonos, no se incautaban teléfonos, se hacían como con otras técnicas investigativas. En cambio ahora, como que la fiscalía
tomó un poco más de poder sobre los políticos y ya no, como que no se pide permiso, o sea, se va nomás, se investiga y se incauta nomás. Por eso les decía que estamos viviendo situaciones que nunca antes habíamos vivido, donde la parte política nunca había tenido tanta presión del sistema judicial sobre ellos. Antes era un alcalde o era un parlamentario, pero eran casos muy aislados. Ahora prácticamente, no sé si ustedes conocen el programa Hasta Cuándo, pero el año pasado lo enfocamos en los alcaldes y la información que nos daba la Fiscalía era que había más de 600 causas abiertas contra municipios. En ellas más de 80 alcaldes investigados, más de 200 concejales. Entonces es una locura cómo el tema político está como presionado. Y estas mismas situaciones derivaron en que ya el ojo está llegando al Poder Judicial. Más de 5 parlamentarios desaforados. Se viene ahora uno nuevo, Lavín Jr., que no debería pasar de esta semana a la otra, que no sé por qué, bueno, lo mismo, por qué se demora, son situaciones, pero ya el CD presentó querella contra él el viernes y eso ya obviamente ya pone más presión para que la Fiscalía anuncie la solicitud de desafuero, porque además ahí está clarito el fraude al fisco. Entonces, o el posible fraude al fisco, ya que me están grabando, para que no se querelle. Pero eso es lo que pasa, quizá no tenemos policías tan especializadas. Tenemos aquí Carabinero, el único caso que está investigando, por lo que sé, como de temas políticos, es el caso de las farmacias populares, de Daniel Jadwe. Ahí el OS7, que uno siempre pensaba que estaba derivado para droga, el OS7 tiene una unidad especializada en temas políticos y está investigando eso, pero el resto se lo lleva toda la brigada anticorrupción de la PDI, que obviamente ha ido creciendo, pero no da abasto con todas las investigaciones que van saliendo día a día. No sé si se fijan, pero entre Casa Allende, Procultura, Democracia Viva, el caso Ojeda de Temuco, o sea, son una cantidad muy grande de investigaciones derivadas con temas políticos, el mismo caso Fundaciones. ¿Hasta qué punto dijo que son presidenciales muy judiciales? ¿Hasta qué punto perjudica o opaca el deber presidencial estos casos de tanta investigación como para no llevarse tanto el deber presidencial a los temas que le importan a la gente? Es una buena pregunta esa, pero finalmente yo creo que los temas que importan a la gente se abordan, pero estos temas son como tan oreja o la cuña que se genere de esa pregunta es la que va a impactar como en esos típicos como highlights de los debates. Esto es lo que más va a entrampar y es donde el mismo sistema político se encarga de sacarlo en cara, porque por ejemplo las mismas redes sociales se encargan como de impactar. No sé, ayer ustedes vieron el tema de la cuenta pública. Yo no la pude ver, pero después me metí a Twitter y te enteráis más o menos de lo que pasó, porque finalmente o el mismo gobierno se encarga de marcar lo que anunció el presidente o los contrarios, los que están a favor, te van remarcando las cosas y ellos mismos se van encargando de situar lo más relevante de esa cuenta. Entonces en el debate va a pasar lo mismo. Yo me acuerdo que cuando estaba en Informe Especial, yo y el Pato Núñez hicimos el reportaje de los tentáculos narcos de San Ramón y eso nosotros lo emitimos el 1 de octubre del 2017, a casi un mes de la elección, sí, más o menos, un poquito más de la elección presidencial de primera vuelta. Y obviamente eso le afectaba al Partido Socialista porque estaba vinculado, en ese momento Aguilera era el vicepresidente del Partido Socialista, lo habían encargado que fuera el territorial de Guille, y obviamente eso se tomó un poco el debate, que si bien de las tantas preguntas que se sacaron, obviamente los mismos también candidatos apretaban a Guille. Me acuerdo que incluso el mismo Meo le sacó en cara el tema a Guille, que obviamente uno no podía decir que era parte de su
era como de su misma línea, igual le pegó y finalmente es lo que va quedando. Y era un tema que si bien impactó en su momento, pero era más acotado. Imagínense ahora que hay una batería de cuestiones judiciales que están como súper prendidas y que no paran. Entonces, en el debate presidencial, sí o sí, prácticamente se va a tomar eso. O sea, sobre todo, como les decía, si estos temas van avanzando, ya en situaciones ya bien como importantes. Sobre todo, por ejemplo, Monsalve, que es un caso bien como jodido, por así decirlo, porque no tiene nada que ver con la política o con alguna decisión del mismo gobierno, pero igual está entrampado el gobierno, porque finalmente, ¿quién sabía? ¿Cuándo sabía que es lo que se va? O sea, no se habla del delito mismo, sino que se habla como de esta suerte de red de protección que hubo en su momento. ¿Por qué no el presidente no lo despidió cuando él mismo le confesó que había estado con la funcionaria? ¿Por qué esperó 2 días? ¿Por qué no mandó con la familia? ¿Por qué la ministra Toa sabía o no sabía? Y más encima la ministra Toa va a estar al lado como candidata, entonces sí o sí se van a sacar los otros candidatos. Y como contrapreguntando lo que me venía respondiendo, ¿hasta qué punto no cae en el morbo eso para la gente, para los medios, para los mismos candidatos? Es difícil eso porque al final, por ejemplo, yo te puedo responder eso desde como mi parte, que es la investigación. Si tiene morbo o no tiene morbo, o sea, son los tiempos. Pues si yo, por ejemplo, estoy investigando y detecto una situación distinta, no sé, aparece una nueva víctima del subsecretario y justo ocurre en ese momento, ¿cuál es? Te la respondo, o sea, te la devuelvo. ¿Qué harías tú? ¿O te guardáis esa investigación que hiciste porque no quieres ensuciar el debate presidencial? ¿O uno tiene el deber de comunicar esto que está ocurriendo porque, no sé, pues es una investigación? O sea, no es como que te la guardaste 4 meses para sacarla ahí. Pero me imagino más allá de la investigación, como claro, una nueva víctima, yo sé que eso no es viable y tiene que ser investigado, pero cuando menciona como a Meo, por ejemplo, diciendo y refiriéndose al caso Monsalve, ahora mismo estamos en una cultura donde como que priman los clics. Entonces, por eso a eso me pasa como en hasta qué punto vamos a llegar en donde el morbo no se adueñe de la adolescencia, más allá de las investigaciones nuevas que salgan. Una buena pregunta, pero y ustedes mismos pueden responderla porque ustedes tienen que hacer esas minutas. Entonces, si ustedes sí tienen que hacer una minuta política. Obviamente, no sé si van a aconsejar o no que que se le pregunte eso al candidato, pero finalmente, si ustedes tienen que hacerle una minuta a Carolina Toa y la tuvieran que preparar para esto, independiente que ella es una política con experiencia y sabe a lo que se va a enfrentar, pero de todas maneras va a necesitar que le investiguen todo lo que le podrían preguntar para que ella estudie y esté preparada sobre eso. El morbo va a estar siempre porque lo que uno ve es que los políticos cada vez también pierden un poco ese fair play, por así decirlo. Entonces, ayer, por ejemplo, el presidente, si uno analiza el tema de Punta Peuco, obviamente era para que picaran y picaron todo lo que tenían que picar. Entonces, o sea, le respondieron incluso barbaridades más allá, con faltas de respeto al presidente por una iniciativa que está en todo su derecho de hacerlo. Entonces, el mismo sistema político, la misma presión política va aumentando, no sé si ese morbo, pero esa presión sobre los candidatos y quizás, como dices tú, las propuestas verdaderas quedan a un lado. Y lamentablemente estos casos provocan eso, porque son de alto impacto, que la gente obviamente conoce más de esto que quizás de algunas propuestas ciudadanas. Entonces finalmente es como lo que se va consumiendo, como dices tú, con el tema del clic. Respecto a las filtraciones de la prensa, sobre todo del caso de Monsalve, ¿cuál es el límite entre dar a conocer información nueva, vigilar al poder, entre comillas, y caer en la revictimización también? Esas son buenas preguntas.
siempre se acusa como de las filtraciones, como que fueran, por eso yo colocaba el caso de nuestra colega Leslie, que finalmente las filtraciones, aquí hay como mucho de mito con las filtraciones, porque finalmente si nosotros como periodistas empezamos a cuestionar las filtraciones, o sea, el periodismo vive de las filtraciones, o sea, ¿cuánto caso ha explotado por ese tema de las filtraciones? Si ustedes me dicen, ¿son operaciones políticas? Estamos claros que son operaciones políticas, porque la fuente que nos va a entregar la información obviamente tiene un interés sobre esa información. Yo como periodista, por eso tengo que estar muy bien informado y determinar si lo que me está dando cuenta, aparte de entender de qué trata esa operación política, ver si tiene un interés público. Y ahí ver cómo yo neteo un poco o cómo yo reporteo de una manera de que no caer en esa operación política, porque de repente, o sea, yo le aseguro de lo que se publica, todas las cosas que nos llegan a nosotros respecto que este otro, o sea, todo lo que hay que filtrar es una locura, porque o simplemente eran mentiras o simplemente no era tanto como te lo están como diciendo, porque uno siempre va chequeando y va llegando a eso. Ahora, sobre las filtraciones que se acusa que la Fiscalía hace esto, yo les puedo asegurar que la Fiscalía es la más preocupada de que esto no se filtre, porque sus investigaciones, al ser filtradas, también pierden un poco de sorpresa y de peso, porque me imagino que para ningún fiscal es agradable que su investigación esté en los diarios o esté en los medios de televisión, porque obviamente la parte que está investigando se está enterando de todo lo que se ha hecho contra el imputado. Entonces, lamentablemente, y aquí me quedo con las palabras del fiscal Valencia, que dice que es necesario crear o mejorar esta ley, como no me acuerdo cómo se llamaba, pero para imposibilitar que haya tanto querellante en las causas. Porque, por ejemplo, ¿ustedes saben lo que significa ser querellante? ¿Cuál es el rol de un querellante? Si ustedes son víctimas de un delito, obviamente la Fiscalía va a investigar a ustedes como víctimas, pero ustedes tienen el derecho de ser querellantes también. Entonces ustedes pueden tener un abogado que presenta una querella en función de lo que a ustedes les pasó, pero básicamente ese querellante lo que hace es pedir diligencia al fiscal, que es como la manera oficial. No es como que yo llamo al fiscal, oye fiscal, sabéis que no hay hecho nada y sabéis que quiero que ya descubrí quién fue y es el vecino. Eso no funciona así. Entonces el abogado que me representa va a presentar un escrito al juzgado diciendo que se presenta una querella y yo después, ese abogado toma contacto con la Fiscalía y le va solicitando diligencia en función de lo que el mismo abogado o la misma parte vamos encontrando. Entonces, por ejemplo, dice, ¿sabéis qué? Sospecho a mi vecino por esto. Sería bueno que la policía le tome declaración y vea si estoy en lo cierto. Pasa lo mismo con tanto querellante político que vemos, que finalmente los querellantes políticos, y si ustedes lo ven, en los casos que afectan a la derecha, está lleno de los diputados que son querellantes, y en los casos que afectan a la izquierda, hay muchos de derecha, sobre todo republicanos en estos momentos, que se hacen parte en las causas. Entonces, finalmente, lo que pide el fiscal Valencia es que a esos querellantes que no son víctimas directas, sino que el Estado entiende que hay cualquier persona puede ser víctima por ese perjurio que ocurre, puede querellarse y tener acceso a la investigación. Y eso es lo que él pide que se controle, para que no sea como lo hemos estado viendo. Eso es de parte de ellos. Obviamente, de parte periodística, a todos nos convienen los querellantes. Entonces, finalmente, volviendo a la parte donde es ético y ético, obviamente, por ejemplo, en situaciones donde hay una víctima de delito sexual, como cualquier control ético, da lo mismo lo que sea, obviamente no vamos a publicar nada que revictimice a la víctima y hay que siempre tratar de proteger la situación. Ahora, cuando el victimario es el subsecretario del Interior y con todo lo que conlleva eso y con todo lo que vimos, se hace un poco complejo tratar como de evitar no entregar
tanto antecedentes respecto a lo que ocurrió por lo que involucra, porque finalmente era una de las altas autoridades, se involucró en un momento al presidente de la República, se involucró en un momento a la ministra del Interior, después supimos que se involucró a la jefa nacional de inteligencia, después supimos que había mal uso de gastos reservados, entonces finalmente va creciendo esta ola y finalmente es lo que impacta un poco el caso. Y lamentablemente para la víctima es muy duro finalmente porque su caso se ve todo el día en los medios y finalmente o le pega de forma indirecta sin tratar de vincularla a ella, pero finalmente es a partir de lo que le ocurrió a ella. Entonces, claro, son situaciones que escapan un poco del control, pero uno trata como de correr hacia más el victimario, más que a la víctima, para tratar de evitar esa como revictimización. Son cosas súper complejas de llevar, pero finalmente son situaciones que, por eso yo les decía, nunca habíamos estado acostumbrados como en nuestros sistemas. Hablaba recién del que marcó un antes y después, en primera investigación, no sé, el caso de San Ramón, porque destapó una relación del narco con la política. ¿Cómo fue esa investigación? Cuéntame un poquito. Bueno, esa investigación, tal como les decía, cuando a mí me llega la información, a mí me llega en mayo del 2017, y a mí lo que me dicen es que hay narco en un municipio, en San Ramón. No me dicen nada más. Obviamente uno entiende que cuando te llega una información así es que hay, por lo que yo les decía, hay un interés para dañar al alcalde, sobre todo que venía este tema presidencial. Entonces, después de reportear, uno empieza a llamar y como que no llega mucho, entonces lo típico debe ser un bluff o no apunta a ningún lado. Después yo solicito si me podían dar un nombre y me llega el nombre del narco. Y finalmente me empiezo, ahí ocupo, como decía su compañero, la página del Poder Judicial para tratar de rastrear si existía un narcotraficante de nombre Jorge Carvajal, hasta que después de varias semanas encuentro que había una persona de ese nombre condenado en Antofagasta por haber llevado, o porque lo detuvieron con 120 kilos de marihuana que era transportada desde el norte hacia Santiago. Después empiezo a leer la causa y aparece que ese narco es de La Bandera. La Bandera está en San Ramón y uno dice, chuta ya. No, en los mismos accesos como de la investigación no aparecía mucho, esa causa ya estaba rematada, ya estaba con condena, entonces uno tiene más acceso porque ya en la misma condena te aparece toda la información, pero no se hacía referencia ni a la municipalidad ni a San Ramón, porque esto había ocurrido en Antofagasta. Y de repente encuentro que este narco que ya había cumplido, porque este hecho había sido el 2012, ya habían pasado 5 años, había sido condenado a 12, ya podía pedir la libertad condicional. Y en la libertad condicional aparece el bingo, donde el abogado que estaba pidiendo su libertad aparecía que él se iba a instalar en una botillería en San Ramón y todo el cuento, y que tenía posibilidades de trabajar en la municipalidad. Y ahí fue como ¡guau! Entonces, claro, obviamente después vamos a revisar por transparencia las personas contratadas en el municipio y obviamente aparecía esta persona contratada en áreas verdes y después nos vamos dando cuenta de que no solamente estaba contratado él, muchas familiares también estaban contratados. Entonces ahí empezamos a armar esta red y bueno, y se dio todo lo que ustedes vieron después en ese reportaje. Entonces, finalmente, claro, si ustedes me dicen que si el alcalde Aguilera estaba vinculado con el narcotráfico, no se ha demostrado que él ha estado vinculado con el narcotráfico, pero lo que nosotros dijimos en ese reportaje era que él tenía contratado a narcotraficantes. Y efectivamente contrató a narcotraficantes, que estaban cumpliendo condena en ese momento, o sea, ni siquiera habían terminado de cumplir su condena. Entonces, finalmente, eso es lo que impacta, sobre todo, quién era
el alcalde Aguilera en ese momento, él iba en un ascenso político, había ganado la lista con el senador Escalona, y él era vicepresidente del partido. Como él tenía mucho conocimiento del trabajo en terreno, en la campaña de Guillé, que era apoyado por el Partido Socialista, le pidieron que él se hiciera cargo del tema territorial, que para un candidato presidencial es muy importante esa pega, sobre todo por el tema de levantar gente y de darle movimiento. Entonces, finalmente, él estaba muy involucrado en las decisiones importantes de lo que venía. Y explotó esta cuestión. Si ustedes me dicen que esto estaba pensado para explotar la campaña presidencial, yo les puedo decir que no, porque me demoré 5 meses en determinar toda la información que se haya dado justo. Es por el tiempo que uno se demora, porque uno tiene que ser súper criterioso de lo que va a denunciar. Entonces, son situaciones que cuesten investigarlas, y no es llegar y decir, agarrar el dato y tirarlo, porque si no, después hay mucho problema. Entonces, y volviendo, o podemos responder un poco a la pregunta de su compañero del morbo, uno tiene que salir cuando ya está listo. Si después uno entiende que están estas situaciones de contexto, bueno, ahí uno tiene que analizar si se publica o no se publica, pero el periodismo de investigación no trabaja en función de esos tiempos. El periodismo de investigación publica cuando ya está listo y está como... tiene la certeza de lo que va a publicar, es una bala de plata que no se va a devolver. Bueno, como quizás yendo el caso de Monsalve y también el de Aguilera, ¿cómo repercute en este poder quizás, tanto para la Municipalidad de San Ramón y tengo entendido que Aguilera era socialista? ¿Cómo repercute la noticia al socialismo y cómo la aprovecha, en este caso, Mega o otros medios? ¿En qué sentido la aprovecha? ¿Cómo aprovecha, no sé si aprovecha la palabra, pero a raíz de la noticia, alguna parte del socialismo y de la presidencia por la González se debilita un poco como que se resguarda? ¿Cuál es el modus operandi de la media, en este caso la Mega, al trabajar después de eso? Es seguir nomás, pues, o sea, finalmente uno no... como yo les decía, independiente a quien uno vaya a denunciar, lo importante es que la investigación esté bien hecha. Cuando la investigación está mal hecha, hay un problema grande, porque el boomerang se devuelve. Entonces, por eso los tiempos son, de repente, uno no debiera apurar las investigaciones, a pesar de que de repente uno te pueden pedir, oye, ¿cuándo va a estar listo el tema? O esas situaciones. Uno tiene que estar sumamente tranquilo y uno convencido de que lo que va a publicar tiene que estar bien hecho. Finalmente, cuando el periodismo publica algo, más que una ganancia, es exponer hechos públicos que son relevantes para la toma de decisiones. Entonces, finalmente, por ejemplo, un día puede estar aproblemado un partido, pero al otro día está aproblemado el otro, que finalmente lo hemos ido viendo. Ahora, claro, está un poco más cargada la mano, pero no por un tema mediático, sino porque son las investigaciones que se van dando. Pero finalmente, cuando explote ahora el tema del diputado Lavín, también va a tener un impacto en la candidata Matei, porque finalmente es parte de su coalición el diputado que posiblemente va a ser desaforado por esto mismo. Claro, le van a quitar el impacto y van a decir que no es lo mismo que Procultura o no es lo mismo que el caso Monsalve, pero finalmente uno no puede ir diciendo que esto es mejor o peor que lo otro. Son situaciones de corrupción iguales. Que es lo mismo, por ejemplo, que ocurrió con el tema de las licencias médicas. Como que las licencias médicas, como que van apareciendo casos y como que ya aparece primero el alcalde de Macul, republicano, no, oye, los republicanos tienen que dar respuesta, y después conocemos que está el funcionario que era amigo del presidente en la subtel, entonces finalmente empiezan como estas barras bravas que uno no puede meterse ahí. Uno tiene que investigar nomás en función de lo que va encontrando. Entonces esto no es como una ganancia, uno tiene que ir investigando nomás y ver lo que va encontrando. ¿Qué pasó después cuando subieron ese reportaje? ¿Cuáles fueron? Ya, hay que seguir, sí, lo dijiste, pero ¿qué pasó después?
para el medio? O para ti en tu caso personal. O sea, obviamente uno tiene que nunca soltar los temas. Cuando fui al curso que dijo el profesor, donde uno se relaciona como con periodistas de varias partes, habían uno que investigaron a los Kirchner mucho tiempo y ellos nos decían, cuando uno revienta un tema, uno recién está partiendo, no está terminando, es como una maratón. Entonces esto es lo mismo, nosotros después de ese reportaje sacamos un reportaje al otro año, sacamos 2 en Informe Especial, después los 2 nos fuimos a Canal 13 y ahí sacamos 3 reportajes más, y no por un tema de persecución, sino porque iba dando más información. Porque además, no sé si se acuerdan, pero después revelamos cómo estas mismas personas que habían sido expulsadas del Partido Socialista están involucradas en las elecciones del Partido Socialista en San Ramón. Entonces, finalmente, no es que uno tenga una persecución contra ellos, sino que la misma información te va dando y uno no va soltando. Si ustedes se fijan, recién el juicio contra el alcalde Aguilera está en desarrollo, después de casi 8 años. Ahí el profesor preguntaba por qué se demora tanto. No hay muchas explicaciones, pero finalmente, bueno, el mismo imputado Aguilera se dedicó a postergar con cosas más leguleyas, pero finalmente, bueno, ahora en un mes más, 2 meses más, debería verse si es condenado o sobreseído, pero o absuelto, por así decirlo. Pero así avanza esto, o sea, al final el mensaje es que nunca soltar los temas. Lo importante es que no te equivoques, porque como yo siempre digo, uno en periodismo de investigación siempre es matar o morir. No hay 2 oportunidades, no hay un perdonazo. Si uno se condorea, es muy difícil revertir esa situación. Por eso hay que estar muy seguro de lo que uno investiga. El tema de la relación con la fuente, en el sentido de los periodistas políticos, tiene que hacerse fuente político, cómo es el tema de la persona con el fiscal, con los abogados, Sí. para ir terminando ya. Sí. Bueno, eso es como muy importante, por eso les decía que de repente la misma fuente les puede servir para lo político, para lo judicial o para lo legislativo, porque está todo muy mezclado, está todo muy, ya como que está todo muy, y no por un tema como de que sea como a propósito, pero se mezcló todo nomás. Entonces es importante que uno vaya entendiendo qué fuentes son las que uno respeta y le cree, porque finalmente uno va a ir entendiendo a medida que hay fuentes que son cuchufleteros y que te venden películas que después no terminan siendo lo que son, o uno entiende que hay fuentes que nunca se equivocan. Y cuando ustedes se dan cuenta que tienen una fuente que independiente de donde sea, esa fuente, si no se equivoca en lo que te dijo, esa siempre cuídenlas como huesos santos. Y esas fuentes jamás tienen que saber que hablan con ustedes. Porque finalmente van dando luces en estas situaciones que son muy difíciles de reportear de repente. Por eso yo les decía que, aparte de tener buena relación con sus fuentes, es importante que manejen los tecnicismos o las cosas de cada área. El Poder Judicial es muy complicado, es muy enredado, tiene muchos conceptos, pero a medida que se van metiendo en él, se les va a ir haciendo más fácil, pero tienen que manejar muy bien el tema del Poder Judicial. No es solamente saber buscar en la página o entender una querella, hay que entender los momentos judiciales, porque los momentos judiciales pueden implicar ciertas cosas. Si ustedes me preguntan, los temas judiciales pueden impactar en una elección de todas maneras, y lo hemos visto en el último tiempo. O sea, para bien o para mal, un candidato que es involucrado en algo o que está siendo investigado por algo, le va a impactar. Independiente que después se tenga un sobreseimiento. Y uno se la pregunta, ¿es injusto lo que le ocurrió? Totalmente. Entonces ahí es como compleja esa situación, porque finalmente cómo se repara ese daño, por así decirlo, pero finalmente
no es culpa del periodismo, si el periodismo no le inventa cuestiones. O sea, finalmente son situaciones que se investigan objetivamente, que pueden haber tenido algunas relaciones y que finalmente, si ese candidato no declaró bien o no expuso bien su situación, puede que le afecte. Una pregunta. En ese caso, al menos, no sé cuánta trayectoria tiene, pero ¿cuánto ha cambiado tal vez el Poder Judicial a lo largo de todos estos años, considerando que, no sé, que en el momento actual ya está más politizado? En ese mismo, tal vez, ahora es más difícil acceder a ciertas cosas porque no, es que como este problema ha cambiado durante todo este tiempo y si esta politización que ha tenido ha significado problemas para investigar también. Hay de todo un poco en esa pregunta. O sea, por ejemplo, antes de la reforma procesal que partió el 2005, si no me equivoco, 2003, antes la justicia antigua, como se llama, era muy reservada, muy secreta. Había un ministro o un juez que investigaba y era muy encapsulado y era muy difícil obtener información. A mí no me tocó reportear en ese momento, me imagino que al profesor sí. Pero, claro, desde que se abre un poco el Ministerio Público, hay un poco más de acceso a las cosas, porque yo les decía por los querellantes, o de repente los fiscales tienen un poco más de acceso con la prensa. No es que te cuente la cuestión, pero obviamente cuando formalizan, después te dan una entrevista o cuentan, porque también ustedes tienen que tener claro que cada vez que se formaliza un caso, eso se da por hecho que es público. Uno haya estado o no en la audiencia, se da por entender que es público. Entonces, finalmente, el fiscal no tiene problema en dar una entrevista y decir lo que comunicó públicamente. Salvo ciertas circunstancias, como los delitos sexuales o otras cosas, cuando hay menores involucrados. Entonces, como que ahí hemos surfeado. Ahora, el caso Hermosilla, que era otro de los casos que no mencionamos, que también es súper relevante y involucra toda esta explosión de situaciones que impactan al mismo Poder Judicial. El caso Hermosilla se hizo cargo un poco de lo que se decía de estas como nominaciones a dedo como de los jueces o del Poder Judicial y se dio a conocer cómo funciona el mecanismo. Pero si ustedes creen que el señor Hermosilla es el único que lo hacía, están equivocados. Hay 5, 6 o 7 o incluso 10 abogados más que van saliendo los nombres que se dedican a lo mismo, que finalmente es como el poder va funcionando. Entonces, claro, ahora si tú me dices investigar el Poder Judicial o investigar las Cortes, obviamente es más complejo porque ellos mismos están bajo investigación judicial. Entonces, cada ministro sabe que ya no tiene como esa inmunidad que podía haber tenido antes. Están encima de ellos por todo lo que se ha ido conociendo, incluso como a partir de las incautaciones de los teléfonos y lo que hemos ido conociendo públicamente, cómo se nomina. Entonces, obviamente, es más complejo la investigación porque, como les decía, obviamente está todo involucrado. Que ese ministro de corte que es investigado porque lo nominó el poder político a través del poder ejecutivo. Entonces, es toda una mezcla bien jodida como de analizar. Yo siempre les digo cuando a mi equipo que estamos como necesitamos más cabeza porque hay tanto caso que hay que manejar tanta información que igual cuesta de repente y uno se enreda porque antiguamente el mismo profesor les puede decir había un caso que es el que siempre estaba ahí, pero ahora tení 8 y son todos bombas, entonces como es súper complejo como llevarle ir siguiendo, porque estás investigando uno y te explota otro, tenés que dejar acá, cambiarte para acá, después volver, entonces igual ahí es medio loco. Igual es un buen momento el equipo de investigación. Sí. ¿El equipo negra cuántos son? Más o menos, o de los canales. Por lo menos de los míos somos 6. Ya. Más el equipo de realizadores de los reportajes, que ahí son como 6 más. Ya. Que ahí está dividido, nosotros trabajamos hay un editor de reportaje que es Elías Sánchez y yo soy el editor de investigación. Entonces ahí complementamos un poco el trabajo y salimos por multiplataforma. Audiovisual y también publicamos en web. ¿Y los realizadores cómo es? ¿De paz? Ellos hacen los reportajes audiovisuales. Claro. Entonces ellos
toman un poco el reportaje que está un poco avanzado, si es que no lo empiezan ellos, o el investigador le avanza un poco y ellos culminan la pieza audiovisual, que es lo que se ve todos los días de 15 minutos. Entonces, claro, tenemos mucho tema, pega tenemos, pero es difícil llevarle el seguimiento a todos los temas, porque finalmente igual hay competencia, entonces de repente lo que uno está investigando, después lo saca otro medio, entonces... Y además ponerlo en tan poco tiempo, Exacto. porque un reportaje es como más fácil, yo creo, quizás extenderse. O sea, hay... Por ejemplo, lo que yo tuve de 6 meses para investigar lo de San Ramón, ahora es un sueño, o sea, eso no existe. Obviamente en el informe especial uno tenía más tiempo para investigar, pero ahora con tanto tema no hay mucho tiempo. O sea, te explota un caso y uno tiene muy poco tiempo para meterse y para ver qué uno puede sacar para contar el reportaje. Porque la competencia está súper fuerte, o sea, están todos los medios súper arriba de todos los temas. Más que baje la calidad, uno tiene que subir su rendimiento. La respondo así, porque finalmente la calidad no puede bajar. Porque si baja la calidad nos equivocamos. Entonces uno tiene que subir su estándar y por eso yo decía que falta cabeza, porque uno tiene que estar como en su máximo nivel todo el rato. Pum, pum, pum. Entonces uno llega el viernes con lo justo. ¿Hay un desafío más grande en trabajar reportajes de investigación para tele que para escrito? Porque tal vez para escrito, no sé, como podría tener unos nuevos y un poquito más, pero para tele, no sé, necesito a alguien que tenga un mono como para grabar. El periodismo de investigación televisivo es lo más difícil que hay. Como yo les decía, el reportaje de San Ramón se demoró 6 meses porque nos demoramos 3 meses en la parte investigativa de antecedentes y los otros 3 meses es de ir a la calle y sacar el mono. Y ahí ese mono que ustedes ven del narco en su casa o manejando un Corvette, cuando tenía que estar trabajando en las áreas verdes de la comuna, eso es tiempo también. Es tiempo de que justo uno lo encuentre. Uno cuando va a la población no puede estar todo el día, tiene que tener cuidado, no tenéis más de 1 hora para estar ahí antes que sepan que estáis ahí grabando. Entonces, ¿Y a veces se sienten más atrás del diario? ¿O hoy salió algo que nosotros no llegamos a él? puede ser, pero el impacto de un dato de repente puede ser, claro, en algunos casos el impacto del dato puede ser un golpe, ¡pah! Pero de repente el impacto de un mono puede ser más impactante que un dato. ¿Se entiende? Entonces ahí uno tiene que ir apostando y viendo cómo le saca provecho a esas cosas. La última pregunta, si alguien quiere hacer la última pregunta para que... Ya. ¿Alguna vez te has equivocado en dar una información? Por suerte, en temas investigativos, no, porque si no, no tendría pega. Así de simple, pero uno tiene que, más que, si uno se puede equivocar, si uno también es humano, pero lo importante es que uno que llegue a la convicción de que hizo todo lo posible para no equivocarse. O sea, uno no puede ser negligente en estas cosas porque también uno tiene una responsabilidad de lo que publica. Si finalmente la publicación de una cosa no es para decir, ah, mira lo que hice, soy bacán. Uno está publicando algo porque cree en la pega que está haciendo, en el aporte que está haciendo a la discusión pública, a la democracia, y finalmente uno no se puede equivocar en eso. Entonces hay que ser muy riguroso y chequear muchas veces lo que uno va a denunciar, porque si no, finalmente es lo que yo les decía, es matar o morir. Si uno se equivoca, es muy probable que uno pierda el trabajo. Jaime, te queremos dar las gracias por haber...